Yo les comenté en el comienzo que la nota central sería con Elvira Domínguez, quien es la directora en el BPS en representación de las empresas. En esta oportunidad, hablando con la directora, nos hace referencia al importante crecimiento que ha tenido el sector transportista en nuestro país en los últimos años, la inversión que ha puesto sobre las rutas las distintas empresas, el trabajo que ha hecho cada una de ellas, desde la más pequeña a la más grande. Y eso es fundamental para el crecimiento del sector, pero también que ha soportado cargas, la carga del Estado, el peso de un Estado que muchas veces obliga a tener que llegar al informalismo, como lo dice la propia Elvira Domínguez. Y precisamente habla de esto y del aporte que ha hecho la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, colaborando para llegar todos a la formalidad y no a la informalidad. Escuchamos. Es una presentación de Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Es un sector que viene creciendo sistemáticamente, incluso en el último año, 2013-2014, que es un año que se habló de que ya la economía ha tenido como un enlentecimiento. Sin embargo, el sector del transporte creció un 3,5% en este último año. Un 3,5% en puestos cotizantes y un 2,5% en cantidad de empresas, lo que es muy, pero muy interesante. Si bien entonces en crecimiento, no en el último año, sino en los últimos 10 años, por ejemplo, el crecimiento es mucho mayor. Es mucho mayor, está en el entorno de un 30%, siendo dos tamaños de empresas los que han tenido el crecimiento más significativo. La pequeña empresa con un crecimiento del 28% y la mediana empresa con un crecimiento del 37%. El sector tiene un total de aproximadamente 7.000 empresas. De esas, un 74% son micro, es decir, tienen menos de 4 personas. Entre 5 y 19 personas tenemos un 23%, quiere decir que la PYME explica el 97% de las empresas de este sector de actividad. Después tenemos unas 200 empresas que son un 2,7% del total, que son medianas, es decir, entre 20 y 99 trabajadores, y grandes, como en todo el país, apenas un 0,01%, tenemos 12 empresas en este sector. Es un sector que por denuncia de la propia Intergremial de Transporte de Carga, sabemos que hay mucha informalidad. Hace 2 años aproximadamente, la Intergremial hizo una movida muy interesante, solicitó al Banco de Previsión Social que se realizasen inspecciones en este sector y se constató que realmente era una informalidad que podemos tipificar como de gran escala. No eran solamente pequeñas empresas, sino que se detectó en empresas de un porte mayor. El haber detectado estas empresas creo que le hizo bien a todos, incluso a las empresas que estaban en la informalidad, porque es mucho más fácil seguir creciendo cuando uno ya está formalizado que hacerlo de otra manera. Pero de todos modos creemos que tenemos que seguir trabajando mucho en ese sentido, dado que nosotros también de los informes del Banco de Previsión Social llegamos a que el promedio del salario del sector está en el entorno de los 17.500 pesos, según lo declarado en el Banco de Previsión Social, pero por Consejo de Salarios el mínimo de este sector está en los 19.500. Quiere decir que hay seguramente subdeclaración, que puede ser, capaz que no en el salario, pero sí en la cantidad de días declarados, lo que hace que al final la masa salarial, la remuneración total del sector, refleje que en promedio los salarios no estén en consonancia con lo que marcan los consejos. Y ahora, amigos, vamos a la segunda parte de la entrevista con Elvira Domínguez, donde hace ya puntualizaciones, donde pone el foco en temas esenciales, donde está la raíz del problema. Y precisamente esos problemas, los que nos llevan a la informalidad, son los que hay que combatir. Y el Estado tiene herramientas para hacerlo. Y el BPS, por supuesto, que las tiene. Y ya lo está haciendo. Y Elvira Domínguez nos cuenta cómo es ese proceso de fiscalización, de estar en todos los niveles de esta cadena del transporte poniendo controles. Cómo se llega entonces a lograr que haya formalidad.
Y además de ello, nos habla también, y ahora en detalle, del Estado como regulador y al mismo tiempo como aquel elemento que hace que las empresas tengan un costo pesado, difícil de afrontar, lo que se ve en las tarifas y lo que hace que muchas veces la competencia por agarrar un viaje llegue a que una empresa se pase para el otro lado. Formalidad, informalidad, proyección, controles. Elvira Domínguez. Es casi imposible medir informalidad porque como si la conociésemos ya la hubiésemos atacado. Sabemos por los colegas, digamos, por los empresarios del sector transporte y por la intergremial que hace un trabajo muy importante para el combate y tratando de sensibilizar a las autoridades para que pongan el foco en ese sector, que la informalidad es enorme. No obstante ello, nosotros no podemos tratar solo un sector, tenemos todo el país para controlar y bueno, se va haciendo por ramas de actividad. En el plan de fiscalización de este año vamos a procurar que otra vez se intensifiquen las acciones sobre este sector de actividad a pedido expreso de la intergremial. Nuestros gerentes del área de fiscalización y de ATIR se están actualizando permanentemente a nivel internacional, participando de congresos, y hay herramientas como la que comentaba recién, satelital, que nosotros ya la estamos utilizando para temas vinculados a construcción. Hoy nosotros podemos detectar inmuebles que no estaban construidos hace 1, 2 o 3 años, y eso hace que aquello que muchas veces ocurría, que los inmuebles se construían y esperaban 10 años para declararlo porque operaba la prescripción, eso va a dejar de ocurrir en la medida que las nuevas herramientas nos permiten tomar medidas más cerca de las fechas, evitando que aparezcan estas figuras de la prescripción. Ahora bien, todavía para el sector transporte no hemos desarrollado este tipo de herramientas. Sí tenemos una herramienta muy interesante que a mí me preocupa un poco porque yo digo que es la mira telescópica para ir a cazar al zoológico. ¿Y por qué digo eso? Porque es una herramienta que permite bucear dentro de los archivos del BPS para detectar, por ejemplo, empresas que pagan por debajo del promedio del sector. Y está bien que así se haga, pero tenemos empresas que ni siquiera están registradas y que tenemos que buscar otros mecanismos para poder detectarlas. Los operativos rastrillo, que claro, cuando una empresa está físicamente establecida, está en un edificio, la podemos encontrar, pero cuando se están moviendo, como son los camiones, puede ser mucho más difícil, o cuando tenemos empresas que operan a través de Internet exclusivamente y no tenemos protocolos muy claros para actuar. Ya lo reclamamos al directorio del Banco de Previsión Social, solicitamos un informe, por ejemplo, para la venta a través de Internet, en particular hablando de tecnología, y nunca nos llegó ese informe y hace meses que lo hemos solicitado. Creemos que sí que tenemos que avanzar mucho más para incorporar en a nuestros equipos de fiscalización con las últimas herramientas y además presionar para que ellos incorporen en sus protocolos de actuación herramientas más modernas. Directora, ¿qué nos da estar dentro de la formalidad? Bueno, nos da la posibilidad de trabajar con el Estado, porque una empresa que no tenga el certificado único no puede trabajar con el Estado. Nos permite integrarnos en cadenas de valor de empresas de gran porte. Ninguna empresa formal, grande, puede contratar un camión que no tenga su certificado único, porque por ley de tercerizaciones se estaría viendo en un problema si mañana se detectara que ese camión no pagó los aportes de sus trabajadores y estos reclamasen a la empresa madre. O sea que estar en la formalidad se está volviendo cada vez más imprescindible para cualquiera que quiera crecer y ser exitoso en sus negocios. Tenemos que reconocer que el peso del Estado es muy importante. Y por más que en ocasiones habremos escuchado al presidente del Banco de Previsión Social y a representantes de los trabajadores decir que el aporte patronal es el más bajo de América, cosa que no es cierta, y nosotros tenemos un estudio realizado con la consultora CPA que demuestra que sí con algunos vecinos del Mercosur, pero obviamente no con toda América Latina. Estamos muchísimo más alto que Paraguay, que Perú, que
que Chile. Nosotros tenemos que pensar que el aporte patronal no es lo único que paga la empresa, porque el aporte personal lo paga la empresa también, porque sale de las utilidades de la empresa, de ningún otro lado. Y estudios de la CEPAL recientes indican que Uruguay está en el límite de la presión contributiva. Por lo tanto, primero una alerta al gobierno, pedirle que no siga presionando porque eso hace que tengamos niveles de informalidad. Un país que lleva 10 años de crecimiento constante todavía tiene cerca de un 20% de informalidad. Según el INE estamos en un 24%, según estudios realizados por el BPS con otra metodología que es la de los puestos cotizantes, estamos en un 17% de informalidad. Pero no importa, en un caso son de 5 trabajadores, 1 está informal y según las mediciones del BPS, 1 de 4 está en la informalidad, pero es mucho. Entonces, eso es porque es caro estar en la informalidad. Los consejos de salario, buscando mejoras para los trabajadores, que las vemos que está bien, hacen que cada vez la brecha entre el formal y el informal sea más interesante para aquellos que no temen asumir el riesgo de la informalidad o para aquellos que tienen muy poco para perder. Por lo tanto, debemos o fiscalizar más para que no exista informalidad o bien que el Estado piense en ver en alguna forma de aligerar este peso sobre las empresas formales.